Hola, buenas noches. Bienvenidos a este martes de clase que estaremos iniciando ahora con una nueva modalidad. A invitación de nuestro señor cura, estaremos participando algunos laicos también exponiendo temas, y en este caso pues a mí me toca exponer el tema número 2. Yo soy Ernesto Ramírez y el tema que vamos a platicar el día de hoy dentro del libro número 6 de Formación de Agentes de Pastoral es el de sacramentos, símbolos del reino y de la presencia de Dios Trinidad. Así que bienvenidos, esperamos que esta exposición de este tema también sea de su interés. Así que iniciamos. Nos ponemos entonces en la presencia de nuestro Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra oración a San José, diciendo todos: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Muy bien, entonces, como hemos comentado, como les he comentado, el tema número 2 es sacramentos, símbolos del reino y de la presencia de Dios Trinidad. Nuestro libro tiene por ahí una frase adicional que dice: los sacramentos son los símbolos del reino anunciado por Jesús. Son acciones que nos transforman y propician el encuentro con Dios uno y trino. Y esto lo veíamos en la clase pasada con nuestro señor cura, donde él nos decía: los sacramentos son un encuentro con Cristo, son un encuentro con Dios, son un encuentro personal. Por eso es que vemos en el primer punto del enlace, vimos que los sacramentos son símbolos del encuentro con Jesús en la iglesia. Y en nuestro segundo punto nos dice: ahora identificaremos su origen en los símbolos del reino que Jesús manifestó y otorgó a la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Y para eso en este tema nos estaremos planteando dos objetivos. El primero de ellos, valorar los sacramentos como símbolos que realizan lo que significan y por eso son una intensa experiencia del reino. Y el segundo objetivo, reconocer la acción santificadora del Dios uno y trino en los sacramentos. Así que iniciaremos este ciclo, este tema, como dice nuestro señor cura, iluminados por la palabra, con dos citas, una de Mateo y la otra del apóstol Juan. En la primera de ella leemos: entonces se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Esta cita nos evoca, nos recuerda el sacramento de la unción de los enfermos. Y nuestra segunda cita dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque viven ustedes y con ustedes está. Esta cita nos recuerda al sacramento de la confirmación. Entonces, como vamos a iniciar a ver, muchas de las acciones, de las palabras y las acciones de Cristo fueron pieza fundamental para ir identificando a lo largo de los siglos por parte de la Iglesia estos benditos sacramentos. Como todos los martes, vamos a estar
recorriendo este tema a través de 10 puntos básicos, sencillos, y entonces el primero de ellos nos habla los símbolos de la presencia del reino. Como recordaremos, desde que iniciamos nuestro periodo de formación, en la época de Cristo se vivía el anhelo de un rey para el pueblo elegido por Dios, y después de un periodo de sequedad, como se le conoce, sin profetas, y de repente escuchar a Juan el Bautista hablando de que conviertan su corazón porque el reino de Dios ya está cerca, empezó a levantar un ánimo y a recordar ese anhelo que tenía el pueblo de Dios por vivir la presencia de un rey entre ellos. Y después, cuando muere Juan el Bautista y que nuestro Señor Jesucristo empezara a decir, conviértanse, el reino de Dios ya está aquí. Además de la fuerza y la contundencia con que lo decía y con la seguridad, empezó a cautivar a muchas personas. Y como leemos, cuando Jesús empieza a hacer presente el reino de Dios por medio de signos y acciones simbólicas, recordaremos algunos de los momentos, nos lo recuerda aquí el texto, con los grandes gestos de perdón de los pecados, con la curación de los enfermos, las actitudes de acogida y cercanía con los excluidos, los pecadores y los pobres, las mismas comidas con los hombres, y especialmente en la última cena, así como la elección de los 12 apóstoles como símbolo del inicio de un nuevo Israel. Todas esas acciones, todos esos gestos nos hablan de la presencia de un nuevo reinado. Recordarán cuando nuestro Señor multiplicó los panes, que al término de que todos se saciaron después de haber comido los panes y esos peces, la gente lo quería hacer rey, y nuestro Señor va y se retira al monte. Pero la gente anhelaba ese reinado y sabían que él podía ser el rey. O en otro momento también muy interesante, poco antes de padecer la pasión, que nuestro Señor, al entrar a Jerusalén montado en un burro, la gente lo recibe como rey, con palmas, con alabanzas, con alegría. Imagínense cómo debió haber sido esa presencia de nuestro Señor en el pueblo. Se sentía la presencia de un rey entre ellos. De igual forma, nosotros en esta época, por medio de los sacramentos, debemos sentir la presencia del reino de Dios entre nosotros. Ese es el objetivo de los sacramentos. Ese es el objetivo de que nuestro Señor nos haya dejado específicamente estos símbolos, estos signos. Nos indica y nos da la esperanza de que Dios está entre nosotros. Estas prácticas liberadoras que Jesús instituyó fueron después celebradas y prolongadas en las comunidades de los discípulos, dando origen a los sacramentos. Entonces, desde esta perspectiva, los 7 sacramentos de la Iglesia son los símbolos fundamentales del reino de Dios que proclamó Jesús. Y como leemos aquí en la cita del Catecismo de la Iglesia Católica, las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas, hablaban de la salvación para los hombres, anticipaban la fuerza de su misterio pascual, anunciaban y preparaban aquello que él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Y entonces, si nos dice que los sacramentos anticipaban la fuerza de su misterio pascual, como leemos aquí, nos da pie al siguiente punto. Entonces, los mismos sacramentos nos hablan de un acontecimiento festivo.
Leemos en el recuadro: fiesta, celebración que produce sentimientos de alegría, pertenencia, comunión y liberación. ¿Por qué festivo? Porque la experiencia del reino y de la Pascua fue una vivencia festiva expresada con los símbolos de las bodas, de la alegría y del banquete. La Pascua, recordemos todos, nos habla de la pasión, de la muerte, pero sobre todo de la resurrección de nuestro Señor, de ese nuevo paso a la vida eterna. Por eso es que es un acontecimiento festivo los sacramentos. Los sacramentos hacen presente la acción del reino y el triunfo de Cristo. Estos sacramentos están llamados a manifestar el carácter de la fiesta, de la alegría, del triunfo de nuestro Señor. Es el clima en donde la Iglesia ha de celebrar sus símbolos. Introducirse en una atmósfera festiva permite al creyente entrar en la contemplación del misterio y experimentar su carácter liberador. Una celebración sombría, monótona y rápida de los mismos contradice su esencia. Nos decía el padre Felipe en la clase pasada: los sacramentos no son un producto de supermercado que se puedan comercializar. Ah, sí, te lo vendo, te cobro. No, 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 no. Son un símbolo, son un signo que debemos respetar y que debemos anhelar como creyentes, como gente que tiene fe en nuestro Señor. Punto número 4. Los sacramentos, símbolos escatológicos del reino. Si recordamos, la palabra escatológico se refiere a la realidad futura, a la realidad de los últimos tiempos. Entonces, nos dice el texto, vimos con anterioridad que el reino de Dios pertenece a una realidad escatológica. Y esta es la perspectiva cristiana. Es decir, está presente y actuante, pero habrá de consumarse al final de los tiempos, es decir, un sí, pero todavía no. Estos sacramentos es lo que hacen, hablarnos de la presencia del reino de Dios hoy, pero todavía una presencia que será todavía consumada al final de los tiempos, que será una presencia plena al final de los tiempos. Es como un hablarnos de darnos una pequeña probada de lo que vamos a recibir al final, una vez en presencia de nuestro Señor. Y esta acción y esta presencia aquí y ahora es gracias al Espíritu Santo, pero también como mediaciones y señales, los sacramentos apuntan hacia el día de la consumación total. Como ya habíamos dicho, los sacramentos fueron fundados en el poder de la Pascua, en el poder de la resurrección de nuestro Señor. Porque recordaremos que nuestro Señor le dijo a sus discípulos en varias ocasiones, les dijo: no cuenten esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Es decir, muchos conceptos no los hubiéramos entendido si nuestro Señor no hubiera resucitado, no hubiera dado ese paso de la muerte a la vida eterna. Y es entonces que todos los sacramentos que fueron constituidos por nuestro Señor a través de las palabras y las acciones tuvieron su plenitud una vez que nuestro Señor resucitó. Como dice aquí, con la resurrección y el envío del Espíritu Santo, los gestos salvíficos de Jesús alcanzan la plenitud del significado, de la comprensión en nosotros. No los hubiéramos entendido si no hubiera resucitado nuestro Señor. Y todas esas apariciones sirvieron a la comunidad de los discípulos para que fueran consolidando estos diversos sacramentos. El bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el confirmar en la fe a los creyentes,
el celebrar la Eucaristía, anunciar y celebrar el perdón de los pecados, casarse en el Señor, ser ministros de los misterios de Dios y del apostolado y ungir a los enfermos. Ahora, también ya se mencionó en el punto número 4, pero aquí se vuelve a ratificar para hablar de la importancia del Espíritu Santo. Los sacramentos son presentes gracias a la fuerza del Espíritu Santo, gracias al Pentecostés, al día en que el Espíritu Santo se manifestó plenamente entre el pueblo elegido de Dios, es que se hacen plenos los sacramentos. Se da ese inicio, ese aliento de vida a la iglesia. Y ahí es donde la iglesia se conjuga y se vuelve parte importante de los sacramentos. Es también signo viviente del Espíritu en el mundo. Siempre que la iglesia celebra un sacramento, realiza una epíclesis por la cual el Espíritu Santo actúa como la fuerza que hace posible la presencia salvífica de Dios. Porque como leemos ahí, la palabra epíclesis significa que nosotros le pedimos al Padre que envíe al Espíritu Santo para que se puedan cumplir las palabras del Hijo. Que esto lo entendemos sobre todo en muchas acciones, en el rito de la misa, cuando el Padre invoca, cuando el sacerdote, invoca a Dios Padre, que envía a su Espíritu, y todo lo que está realizando el sacerdote es para cumplir las palabras de nuestro Señor. Los sacramentos son un medio por el que Cristo nos comunica su Espíritu. A través de estos sacramentos, Cristo nos otorga de forma especial el don del Espíritu Santo. Como bien nos dice ahí el Catecismo de la Iglesia Católica, por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo nos comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. Es decir, el Espíritu no solo es Espíritu Santo, sino que nos santifica a través de él, nos santifica a todos. Por eso es que decimos que por medio de los sacramentos recibimos la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, porque el Espíritu nos santifica, nos purifica, nos limpia. Esa es la fuerza de los sacramentos. Ahí es como sentimos nosotros la presencia y es como nosotros nos encontramos con nuestro Señor. Una vez que el Espíritu Santo nos blanquea, es que podemos encontrarnos con nuestro Dios. Como creyentes, es necesario acrecentar nuestra fe en la presencia del Espíritu Santo y abrirnos a ella para poder experimentar toda la fuerza que se dona en el sacramento. Con este punto número 8, ya vamos iniciando el cierre del tema. Nos dice, los sacramentos son obra de la Santísima Trinidad. Y efectivamente, porque los sacramentos son regalo de Dios Padre, pero también son acciones de Jesucristo para la Iglesia. Y por último, son la gracia que Dios nos regala a través del Espíritu Santo. Por eso, los sacramentos nos introducen en una comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso, todo sacramento se realiza en el nombre de Dios Trinidad. Así, con esto podemos afirmar que cada uno de los 7 sacramentos nos hace partícipes de la vida divina y nos lleva a un encuentro real con Dios uno y trino, con un solo Dios, pero también con un Dios que es
Trinidad. Como bien dijimos en este punto anterior, los sacramentos fueron un regalo para la iglesia. Fueron un regalo que Dios nos dejó. Y esta iglesia no se constituye ni para nada es dueña de estos sacramentos, porque ni siquiera los creó, sino que los ha recibido como un regalo precioso. Y recordemos que Dios le dijo a sus apóstoles, ustedes lo recibieron como regalo, denlo como regalo. Y por esto la iglesia celebra con ellos, se alimenta de ellos y los administra para bien de la misma iglesia, para bien de los fieles. La iglesia, a través de los sacramentos, reconoce su dependencia de Cristo, de nuestro Señor. Es la iglesia de los sacramentos y de la palabra de Dios. Por eso, tanto el pueblo, nosotros, así como los ministros, los presbíteros, los sacerdotes, cuando celebramos estos santos sacramentos, hemos de actuar de tal manera que permitamos que Jesús nuestro Señor se haga visible a través de nuestras obras, se haga visible a través de nuestras acciones. Y entonces, a manera de conclusión, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: los sacramentos son de la Iglesia, en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Y por último, este punto número 10, los sacramentos nos invitan a experimentar el reino en nuestra vida. Si bien en el punto número 1 hablábamos de los sacramentos, presencia del reino, ahora en este último punto nos invitan a vivir la experiencia del reino de Dios cada vez que participamos de los sacramentos. ¿Y cómo podemos experimentarlo? O sea, ¿cómo podemos saber que lo estamos experimentando? Abriéndonos al amor de Dios Padre, al amor de Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo y su acción transformadora. Es fácil entender la frase, déjate querer, déjate querer por cuando te estás visitando una persona y que te dice, no hombre, no te preocupes, yo te atiendo, déjate querer. Pues de esa misma forma es déjate amar por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y de qué forma nos aprendemos a dejarnos amar? Es confiarnos en sus manos, confiar en que el Señor está haciendo lo mejor para nosotros, como nos dice aquí en el texto, experimentemos sobre cada uno de nosotros la obra liberadora de Jesús, que cada uno de nosotros estamos pasando, si nos confiamos en las manos de nuestro Señor, que cada uno de nosotros estamos pasando lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para nuestra salvación. La recepción de estos sacramentos requiere un proceso previo de encuentro con Jesucristo Salvador. He aquí la importancia de tener una catequesis diferenciada cada vez, diferenciada y preparatoria para cada vez que vamos a recibir los sacramentos. Porque acordémonos, no se nos olvide que cada uno de los sacramentos nos lleva a vivir un encuentro con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A mí me gusta mucho esta frase final con la que estamos cerrando este tema, que es de la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus Caritas, Dios es amor. Dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, no, sino por el encuentro con una persona, con Cristo nuestro Señor, que da un nuevo horizonte a la vida, y con ello una orientación decisiva a nuestro corazón. Espero que
haya servido un poco a dar luz en el entendimiento de los sacramentos, del encuentro que tenemos con Dios en cada uno, en cada vez que participamos en cada uno de sus sacramentos, y espero en Dios que también nos sirvan para reflexionar y para ir adentrándonos un poco más en nuestra fe personal. Por último, entonces, propongo estas preguntas como pase de lista para este tema número 2. Primera pregunta: ¿por qué decimos que los sacramentos son símbolos del reino de Dios? Segunda pregunta: ¿por qué se nos recomienda acrecentar la fe al participar en los sacramentos? Y tercera pregunta: ¿qué significa vivir la experiencia del reino en los sacramentos? Por mi parte es todo. Les doy muchas gracias por su atención, por su cordialidad al recibirme en esta noche, y pues les envío un fuerte saludo. Estuvimos reunidos y asistidos por nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De ti quiero comunicar.